Dios te bendiga en esta hora, amado hermano y amigo. En esta oportunidad voy a estar tocando un tema con cada uno. Es un tema muy interesante, muy importante que podamos estarlo tocando en este momento. Un tema que ayudará mucho a, a muchas personas eh, que ignoran la realidad de algunas cosas que viven. Pero para eso Dios nos ha puesto para que podamos hablar de la verdad, para que podamos hablar de la Biblia, de la palabra de Dios. El tema que a continuación estaré tocando se titula ¿es bíblico o no es bíblico el bautizo de niños? ¿El bautismo de un bebé es bíblico o no es bíblico? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto de este tema? Todos los días se realizan fiestas y celebraciones especiales y el motivo de todo eso es el bautismo de un bebé. No hay nada de malo con los bebés, ya que los bebés son inocentes y los niños son una bendición de Dios. No vamos a hablar nada malo de los niños, porque los niños es una bendición de Dios. Y no se trata de poder hablar, digamos, negativamente de los niños. Pero sí podemos hablar de lo que es el rito del bautismo de niños, si es bíblico o no es bíblico, si la Biblia lo avala, si es que en la Biblia está o en la Biblia no aparece. Pero ¿qué hay de verdad con el rito que es el centro de la celebración? Después de los abrazos y el augurio de los padres y los padrinos, ¿será que se preguntan el porqué de todas estas cosas, de por qué este rito? ¿O es una tradición más de todos los que realizan? ¿O será que lo hacen porque se los han enseñado sus padres? ¿O se los han enseñado sus abuelos o sus antepasados? Se preguntan que están haciendo lo correcto o van a la Biblia para saber si la palabra de Dios avale el bautismo de un niño. Veremos lo que nos dice la Biblia al respecto. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 nos habla la Biblia y nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura, el cual estás atento a esa palabra. La Biblia dice que debemos ir a la palabra de Dios para saber si lo que se realiza en algunas prácticas religiosas está bien o no está bien. Esto es para las personas que están en una religión. Si buscamos la guía de Dios para saber lo que el Creador quiere de nosotros, los cristianos, encontramos que la Biblia no contempla la posibilidad del bautismo de niños. Tenemos la palabra más segura y debemos ir a la palabra de Dios. Y escudriñando la palabra de Dios, la Biblia, no contempla la posibilidad del bautismo de niños. En ninguna parte de la Biblia encontramos que bautizaron a niños, ni Jesucristo, ni los apóstoles. Veremos quiénes eran los candidatos para el bautismo. ¿Quiénes son los candidatos para el bautismo desde la época de que Juan el Bautista empezó a bautizar antes del ministerio de Jesús, en el ministerio de Jesús, después del ministerio de Jesús y en el ministerio de los apóstoles? La Biblia nos dice que una persona no puede ser bautizado sino hasta que se haya
arrepentido de sus pecados, completamente de todos sus pecados. Solo los que creen verdaderamente en el Evangelio de Cristo, es decir, el mensaje que predicó Jesús, las buenas nuevas de salvación, y los que creen en su corazón en Jesucristo como su Salvador personal pueden ser bautizados. Esos son los candidatos para el bautismo. Los niños no pueden arrepentirse porque los niños no tienen el consentimiento de pecado y ellos no tienen ninguna posibilidad para poder tener el conocimiento de lo que está sucediendo en sus vidas, porque no tienen pecado. El apóstol Pedro, cuando dio su primer mensaje, también les declaró a personas adultas de que debían bautizarse después de arrepentirse de sus pecados. Hechos 2:38. Vemos lo que dice la Biblia en Hechos 2:38. Cuando el apóstol Pedro se dirigió a las multitudes, a personas adultas. Y nos dice la palabra de Dios. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para perdón de los pecados. ¿Qué les dijo? Arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. ¿Y un niño de qué puede arrepentirse? De nada. Jesucristo dijo que del tal es el reino de los cielos y los niños no tienen pecado. Si Jesucristo dijo: dejad que los niños vengan a mí, ¿por qué se lo impedís? Porque de ellos es el reino de los cielos. Es porque Jesucristo sabía que un niño no tiene pecado y que un niño va al cielo si un niño muere. Podemos ver que se dirigió a adultos, aquellas personas que aclamaban arrepentido, mostrando su culpabilidad por haber crucificado a Jesucristo. El apóstol Pedro se dirigió a personas adultas, no a niños, y les dijo que se arrepintieran. Podemos encontrar también en Hechos 2:36-37, cuando el apóstol Pedro empezó a predicarles a estas personas, cuando le preguntaron qué debían hacer para obtener el perdón o la salvación de sus pecados. Vamos a buscar en la palabra de Dios en Hechos 2:36, dice la Biblia. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y ellos preguntaban: ¿qué debemos hacer? Estaban arrepentidos de que ellos habían consentido la muerte de Jesús, crucificando al Señor. Y el apóstol Pedro les dijo: arrepentíos y convertíos, arrepentíos de vuestros pecados y bautícese cada uno. Después de arrepentirse, después de escuchar la palabra de Dios, se arrepintieron de sus pecados y se bautizaron. Los apóstoles lo bautizaron. Y no bautizaron a ningún niño, porque el apóstol Pedro se dirigió a adultos, no a niños. Las condiciones para el bautismo era creer de todo corazón y arrepentirse de sus pecados.
También podemos encontrar en Hechos 16:31. Hechos 16:31, vamos a ver lo que nos dice también las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra profética. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, ellos dijeron, cree en el Señor Jesús Cristo y seré salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Primeramente es creer. Cuando la palabra dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es que por medio de la fe Dios va a tocar los corazones de las familias y también ellos van a creer y se van a entregar a Jesucristo, y entonces ellos van a profesar su fe, también bautizándose y arrepintiéndose de sus culpas, de sus pecados. Gloria a Dios. La Biblia también nos da otro ejemplo de que el bautismo era solo para adultos y no para niños, ya que los niños no tienen consentimiento, una condición de conciencia de pecado. En Hechos 8:12. La Biblia nos habla en Hechos 8:12 y dice la palabra de Dios. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Sigue especificando que ahí se bautizaron hombres y mujeres, no niños, personas adultas, personas maduras, personas que tenían conciencia de que habían pecado y que debían arrepentirse, pero no niños. Lucas capítulo 8 versículo 16 nos dice la Biblia también que cuando Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán. Lucas 18. Nos dice la palabra de Dios. Lucas 18, 16. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque eso lo impidéis, porque de tales es el reino de los cielos. Ahí especifica cuando Jesús abrazaba a los niños, les decía, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos no tienen pecados, ellos son justos ante los ojos de Dios. Juan el Bautista insistía en que el candidato para el bautismo mostrara fruto de arrepentimiento. Mateo 3:8. El candidato para el bautismo mostrara fruto de arrepentimiento, que primeramente se arrepintieran de sus pecados para poder ser bautizados. Porque no se puede bautizar a nadie si primeramente no se ha arrepentido de sus culpas, no se ha entregado en su corazón a Jesucristo primeramente en su corazón para ser salvo. Lucas 8:16 y Mateo 3:8. Dice la palabra de Dios, hace pues fruto digno de arrepentimiento. Eso le decía Juan Bautista a las personas que se querían bautizar pero sin antes arrepentirse.
hace frutos primeramente de arrepentimiento para que sea bautizado. Hechos 3:19. Entonces vemos aquí que en la Biblia se refiere a personas adultas, candidatos para el bautismo, personas adultas. Juan el Bautista bautizó adultos. Jesucristo se bautizó adulto. En Hechos de los apóstoles bautizaron a personas adultas, hombres y mujeres, dice la Biblia. Pero en ninguna parte de la Biblia podemos encontrar que se bautizaron niños. Hechos 3:19. Dice la Biblia: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Sigue diciendo la Biblia: así que arrepentíos y convertíos. Primeramente, la persona debe entregarse al Señor, debe entregar su corazón a Cristo y debe de arrepentirse de sus pecados. Luego después tiene que pasar un proceso de discipulado, arrepentirse y convertirse al Señor, creer al Señor, y después de creer al Señor, de arrepentirse, dar fruto de arrepentimiento, y luego después de bautizarse. Porque si no se arrepiente de sus pecados, el bautismo no es válido. Porque la Biblia dice que es para arrepentimiento, para remisión de pecados. Es la confirmación de la fe, de la salvación de la persona, que la persona está entregándose al Señor, confirmando su fe ante Dios, obedeciendo a Dios. Pero un niño no puede hacer todo esto. Solo lo puede hacer un adulto. Y un adulto no puede hacerlo por un niño. No puede venir a bautizar a un niño y arrepentirse. Porque Jesucristo, cuando Jesucristo ya viene al nuevo pacto, Jesucristo murió y resucitó. Jesucristo trae el nuevo pacto de la gracia de Dios. Y los niños, mientras que no tengan conciencia de pecados, los niños van al cielo si se mueren. Espero, hermano, espero, amigo, que este pequeño mensaje pueda haber servido de mucho para cada uno, especialmente para personas que van a escuchar este mensaje que no son cristianos evangélicos, aquellas personas que son católicos, que creen mucho en lo que es el bautismo de niños, que han bautizado a sus niños y que creen mucho en esto. Yo los invito a que vayan a la palabra de Dios, a que no se dejen solo llevar por la tradición, sino que consulten la palabra de Dios para ver si la Biblia avale lo que es el bautismo de niños. Y si la Biblia no lo avale, entonces es algo que se está haciendo sin el consentimiento de Dios, solamente por la tradición humana, la tradición de los hombres que se han apartado de las Sagradas Escrituras, que han dejado de lado las Sagradas Escrituras y han traído lo que son enseñanzas y ritos religiosos a su iglesia, y que toda su congregación lo sigue y lo realiza. Pero para eso es necesario esta palabra, estas Sagradas Escrituras, porque si las Sagradas Escrituras lo avalen,
entonces viene de parte de Dios. Si las Sagradas Escrituras no lo avalen, entonces creíste en vano y no viene de parte de Dios. Que Dios te bendiga, Cristo te ama y espero de que este mensaje te ayude mucho para que puedas entregarte al Señor. Amén.